Ya tenemos la información definitiva de las elecciones en segunda vuelta o de la segunda vuelta de las elecciones, dicho mejor, en Costa Rica. En Costa Rica acaba de ganar la derecha, si estamos bien informados, de Mar. Y ese es un Está hecho bien informado. Está bien informado. de no poca significación. Costa Rica estuvo a puertas de dar un salto a la izquierda, como ha pasado con varios países centroamericanos y como quieren que ocurra en Colombia. Pero no, Costa Rica dio el ejemplo, no de Mar. Pues sí, doctor Fernando, según el corte de resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral, con el 89,05% de las mesas procesadas, Rodrigo Chávez lidera la intención por quedarse, o más bien haber ganado ya la presidencia de Costa Rica. Él es de derechas, con un 52,9% de los votos frente a José María Figueres, que tiene 47,1% de los votos. El abstencionismo preocupa porque llegó al 42,85%. Un poco más de 3,5 millones de costarricenses estaban citados para votar en la segunda vuelta presidencial, que pues va a determinar el proceso, quién será el sucesor del presidente Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana. Vamos a ver, lo cierto es que por ahora, doctor Fernando, el 89,05% ya es una absoluta realidad en tendencia de que el presidente de Costa Rica es el hombre de derechas, Rodrigo Chávez, lo que le da una bofetada a la extrema izquierda en Latinoamérica, que recuerde usted, se mueve muy bien con el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que son los dos agentes internacionales que se lo pasan acreditándose en las elecciones de todos los países para ayudar precisamente a su tendencia de marcada izquierda. Bueno, de manera que esa noticia tenemos, es una noticia muy nueva, pero ya prácticamente confirmada. Sí, No señor, sí. se ha, En no cuanto se ha a la... escrutado la totalidad de la votación, pero con lo que queda por escrutar ya no hay posibilidad de que las cosas se reviertan. De El acuerdo. candidato ganador es el candidato de derecha en Costa Rica. Un buen ejemplo para seguir. Santiago José Castro nos hablaba ahora de cómo no ha sido suficientemente enfrentado Petro con las locas ideas que tiene. La de acabar con el petróleo, por ejemplo, y con el carbón, que es una locura como cualquier otra. Y eso no ha sido suficientemente explicado por parte de quienes están combatiendo a Petro para las urnas. Eso es una locura, eso no se le ocurre a nadie. Petro es un bárbaro en todo el sentido de la palabra, pero en una parte de ese sentido integral de lo que significa ser bárbaro, significa que propone cosas imposibles de cumplir. Como por ejemplo esta, de que le dará empleo a todo el mundo. Buena idea, claro, magnífico, darle empleo a todo el mundo. ¿Ha explicado cómo, Demar? No, no ha explicado cómo, pero yo sí les puedo explicar qué es lo que propone este señor. Pues resulta que Gustavo Petro habla de la necesidad de generar empleo en Colombia, y la forma de generar el empleo que propone Petro es que el Estado le dé empleo público a 3,5 millones de personas desempleadas que tiene hoy el país. Esto es el triple de los servidores públicos que ya tenemos. Actualmente Colombia tiene 1,3 millones de empleos públicos. Pero como todas las propuestas de Petro, en esta no dice de dónde va a sacar los 42,6 billones de pesos al año que se le pagaría a los 3,5 millones de personas si se les paga un salario mínimo de sueldo. ¿Y qué Esto los van a poner a hacer, Demar? Pues los van a poner a hacer todo tipo de cosas, como por ejemplo pintar calles, barrer andenes, pintar fachadas, hacer jornadas de concientización sobre no sé qué temas. Realmente esto es absurdo. Más o menos lo que plantea Petro es que todo el que toque la puerta y le diga, deme un empleo, él se lo va a entregar. Pero vuelvo y repito, los 42,6 billones de pesos no dice de dónde los va a sacar para hacer posible ese nuevo disparate que él tiene. Y no lo dice uno disparate porque la gente se emplee, sino porque no hay de dónde pagarle a tantas personas. Estamos en un momento de déficit fiscal
que podría arruinar la vida de la nación. Y entonces todo el mundo habla de disminuir el tamaño del gobierno, todo el mundo habla de ser más austero en los gastos, menos Petro, que habla de una absoluta locura, darle empleo a todo el que se lo pida. Todo el que pase allá por Palacio va a tener una agencia que inmediatamente lo contrata y lo pone a hacer que por Dios. Y dijo, ¿con qué salario? ¿Qué salario le va a pagar a todo el que le pida empleo? El salario mínimo, doctor Fernando. El salario mínimo. Entonces los que ganan el salario mínimo se dirán, ¿yo para qué trabajo? Pues Me sí, ¿no? resulta gratis ir a Palacio y pedir que me paguen el salario mínimo. ¿Para qué trabajo de sol a sol si sin trabajar me pagan lo mismo? Petro es un loco, Petro es un demente y propone unas cosas sencillamente insensatas que nos llevarían a una crisis sin horizonte en el caso de que este hombre fuera elegido presidente de Colombia. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero Yo no tiene sabía que eso. otra ¿Sí? perla. Tiene otra perla que de esta es que él más o menos todos los días entrega una nueva idea para ver cómo arruinamos el sistema. Esta vez él ha dicho que hay que hacer una reforma, y esto no es nuevo, una reforma a la fuerza pública. Y entonces se plantea dos cosas. La primera, acabar el SMAT. Definitivamente. ¿Quiénes han solicitado que se acabe con el SMAT? Lo solicitaron las FARC desde La Habana, cuando estaban en las conversaciones. ¿Quiénes más han solicitado que se acabe con el SMAT? Lo han solicitado estos criminales de primera línea de los que nos tendremos que ocupar, porque anoche el canal Caracol emitió con Nena Arrazola un excelente documental donde queda probado cómo los de primera línea torturaron a ciudadanos que creyeron ellos eran policías que estaban encubiertos. Y por fortuna, todo quedó documentado gracias, evidentemente, a unos hombres de nuestra fuerza pública que se lograron infiltrar en esa organización y pudieron acceder a los videos de cómo torturaban a las personas. Estos que tanto dicen que son los que luchan por los derechos sociales y por el pueblo colombiano, eso era lo que estaban haciendo, pero no les quería hablar de primera línea, ya les hablaré de ello. Les estaba hablando de la idea de acabar con el SMAT. Lo que propone el señor de las bolsas es que se cree un grupo de personas que van a estar a cargo de la solución de conflictos sociales. Esto es lo mismo que creó el alcalde de Medellín, el alcalde de Cali y la alcaldesa de Bogotá. ¿Recuerda usted? Unas señoras aquí en Bogotá de chaqueta de color rojo en algunos casos, que son los veedores ciudadanos que están allí ayudando cuando hay desmanes. Ellos son los que aparecen para convencer a los vándalos de no dañarlo todo. Lo que yo he visto, y yo no sé si usted ha visto una cosa diferente, doctor Fernando, es que cuando salen los vándalos a acabar con el sistema Transmilenio, por ejemplo, aparecen los de la chaqueta también, y lo único que hacen es decir, no, por favor, no más, no más. Pero no más, no pasa nada, lo destruyen todo. Y cuando en RCN, hace unos pocos días, recuerde usted, cuando celebraban el Día de la Mujer de una manera increíblemente salvaje, que atacaron RCN, la pintaron y le tiraron piedras a RCN, nuestros amigos y compañeros, nuestros colegas salieron a grabar con su celular los ataques que recibía el edificio de RCN. ¿Y qué pasó? Las señoras de chaqueta roja dijeron, no, 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 no más, no graben ustedes, porque ustedes siguen grabando, las van a provocar y va a ser peor. Entonces, el derecho está en ellas para acabarlo todo, y el derecho no lo tiene uno para defenderse y mucho menos para grabar lo que está pasando, sobre todo con la función del periodista. Entonces, Petro propone crear una fuerza civil, ciudadana, que sea la que se encargue de dirimir, evitar los conflictos y los ataques de los inconformes en las calles. Claro, inconformes que no están inconformes porque no tienen empleo, porque no tienen lo que necesitan para su hogar. Los inconformes son los que la están pasando muy mal en la situación económica. No es sino hablar con ellos y la cosa queda resuelta. Hable con ellos y entonces ya llegará la comida a la casa, entonces ya tendrán cómo matricular sus hijos en excelentes colegios, entonces ya tendrán cómo adquirir casa propia, hablando con ellos. ¿Qué solución tan inteligente propone Petro, ¿no? Qué hombre tan brillante. Bueno,
No, y no Y te- solamente eso, doctor Fernando, sino que ahora en estas propuestas locas que tiene este señor, aparece con otra que habíamos pensado llegaría en algún momento. Y es que él dice, hay que acabar con el servicio militar obligatorio. Eso se tiene que evitar, se tiene que acabar. ¿Y esto qué significaría si nosotros lo analizamos como anoche tomamos un tiempo para verlo? El 26% de la fuerza pública está conformada, doctor Fernando, por hombres que están prestando el servicio militar obligatorio. Son cerca de 70.950 hombres que defienden la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Si Petro acaba con el servicio militar obligatorio, pues doctor Fernando está desmantelando a velocidades gigantescas nuestra fuerza pública, porque esa es otra de las ideas que el señor tiene para dejarnos en manos de no sé quién, de no es que no de se me los ocurre. vecinos de Venezuela, de los amigos de Petro. Desmonte usted el ejército y quedamos en manos de los de la Guardia Bolivariana y de los amigos de Maduro. Eso es lo que quiere Petro porque es amigo de ellos. Entonces que no haya quien se le oponga, porque en el momento en que Venezuela declare la guerra, Colombia dice yo no tengo con quién librarla. No tengo con quién. Ya acabé con el servicio militar obligatorio. Ya mis soldados a duras penas dan para hacer presencia en algunos lugares de la nación y no tengo con quién enfrentar a Venezuela. Me entrego y quedamos en manos de Maduro. Bueno, eso es una buena idea, ¿no es cierto? Pues terminamos antes, ¿no? Qué Aquí impresión. nos ocupamos de cosas muy importantes. Roy Barreras dice que el tarjetón no debe decir fico. Oiga, señor Barreras, ¿a usted no se le ocurre que en el país hay cosas más importantes de las cuales hablar? Que Federico, sea Fico, tendrá importancia para alguien si la persona está completamente identificada, si está claro quién es, pero pues ese es su talante y eso es lo que usted quiere. ¿Y qué es lo que está haciendo Roy como para salir con esa propuesta? Pues, doctor Fernando, lo que ha pasado es que en el tarjetón para las elecciones del 29 de mayo quedó en la casilla de equipo por Colombia, no quedó el nombre Federico Gutiérrez, sino que quedó su apodo, o como le llamamos de cariño a Federico, que es Fico, Fico Gutiérrez. Entonces lo que dice el señor Roy es que esto no está bien, que no puede permitirse que se le llame por el apodo, de que eso le genera ventaja a Federico sobre pues, su contrincante, que es Gustavo Petro. Entonces, ya elevó una petición a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que analicen si se le puede permitir el uso del Fico Gutiérrez o si debe, en su concepto, llevar el nombre completo, que es Federico Gutiérrez. Y pues el asunto tendrá que discutirse entonces en sala plena para que determinen si queda Fico o Federico. ¿Qué temas tan importantes los que tenemos entre manos en Colombia? Un país empobrecido, donde la informalidad es el 50% de los empleos que tenemos, o un país con un déficit fiscal gigantesco, o un país con unos niveles de inseguridad crecientes. Entonces el problema es si decimos Federico o si decimos Fico. Y para eso está Roy Barreras y para eso están los magistrados de las Cortes, para dirimir semejante cuestión tan importante. A Federico todo el mundo lo llama Fico, entonces es la Así manera de es. identificarlo y eso le trae ventajas. Pues póngale a Petro cualquier cosa, ¿cómo le va a decir? Señor de las bolsas, el amigo de Pablo Escobar, ¿cómo le quiere decir? Bueno, Le dígalo. llaman también Petrovsky para ponerlo con un sentido mucho más ruso. Qué cosa, por Dios. Qué Sí, cosa, por Dios. se Bueno, ocupan de unos temas realmente irrelevantes, doctor Fernando, en momentos en que el país tiene que decidir entre seguir esta senda del crecimiento económico de ese capitalismo que no les gusta, ¿no? Capitalismo que lo soporta todo. Además, yo no entiendo cómo alguien que nunca ha creado empresa, doctor Fernando, habla de crear empleos y de una cantidad de cosas. No, no entiende uno. La verdad que la bueno, él se experiencia ha creado muestra lo empresas, que... no ve la que creó para arreglar el problema de las basuras en Bogotá, siendo alcalde de Bogotá.
Petro se Bueno, ha creado. es cierto, sí, usted tiene razón. Ha creado empresas no exitosas, pero las ha creado, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, y cada empresa es un desastre, cada empresa es una calamidad, pero si es que él ya fue alcalde de Bogotá, por sus obras los conoceréis. Simplemente repasemos lo que fue aquella alcaldía de Bogotá y tendremos la imagen clara de lo que sería Petro de presidente de la República, como fue de alcalde y mucho peor todavía. Y mucho Qué peor. difícil este tema del señor Gustavo Petro, doctor Fernando. Y mire usted, ahora aparecen desde el departamento de Arauca los terroristas del ELN hablando de paz. Pero mire usted la forma de hablar de la paz. ¿Le parece? Escuchemos. En las últimas horas se dio a conocer este video en redes sociales de los terroristas del ELN que se pasean a sus anchas. Y aquí es donde preguntamos, ¿qué pasó con el Estado? ¿Por qué les permiten esto? Escuchemos qué dice esta terrorista. Muy buenas tardes para todos, para todo nuestro pueblo del oriente colombiano, de todo nuestro país Colombia. Aquí estamos, el Ejército de Liberación Nacional, haciendo presencia en las bocas del río L, en el departamento de Arauca. Somos el Ejército de Liberación Nacional quienes hacemos parte del Frente de Guerra Oriental y estamos aquí dispuestos a retomar nuestro departamento, a correr todos estos narcoparamilitares de las FARC, quienes dejaron las armas por un proceso revolucionario y se acogieron a las políticas de este Estado criminal que representa el presidente Duque, en cabeza del narcoparamilitar Paraco Uribe. Aquí estamos nosotros como guerrilla del ELN haciendo presencia y estaremos hasta la victoria siempre y no nos iremos nunca del departamento de Arauca. Pues da mucho miedo ver cómo estos sujetos atacan claramente al gobierno del presidente Iván Duque, pero evidentemente les parece muy normal otro tipo de posturas ideológicas en la política colombiana. Y ahí están, en las calles de Arauca, como si nada pasara. ¿Qué pasó con la seguridad democrática? ¿Qué pasó con la seguridad? Bueno, pero tengo que hacerle una corrección. Usted tiene que hablar de los sujetos y las sujetas. Ah, caramba. Ah, El lenguaje pero inclusivo. Entonces, claro. déjeme, le digo, los sujetes, con E, Y para los que me sujetes permita tener también. porque ni es ni sujetas ni sujetos. Entonces, sujetes. Sujetos, sujetas y sujetes. Eso es los del ELN dando un ultimátum perentorio al país, diciéndole que allá se quedan y que allá van a mandar, y ellos sí que son buenos creando empleo. Ellos sí que son buenos favoreciendo a la gente. Ellos sí que son buenos trabajando por el pueblo colombiano. Qué horror, por Dios. Pero bueno, eso lo permiten y entonces salen al aire y dicen esas cosas y será más de uno el inocente que caiga en la trampa y le parezca que lo que esa mujer está diciendo puede ser de recibo en este país. Entonces el ELN en Arauca hace lo que quiere, hace lo que le da la gana y no hay quien lo enfrente. Y entonces si el ejército, el glorioso ejército de Colombia lo enfrenta y produce unas bajas, inmediatamente le cae toda la izquierda, la internacional y los mamertos criollos para decir que se trataba de campesinos humildes que estaban seguramente en algún acto de diversión y que los sorprendieron y que los asesinaron. Porque eso es exactamente lo que están haciendo, como el doctor Usuga nos lo hacía saber a propósito de las bajas que produjo el ejército en el Putumayo de personas evidentemente armadas que eran parte de los mecanismos de opresión sobre el pueblo que tienen las FARC. Hablan de las disidencias de las FARC, nosotros nos negamos a hablar de las disidencias de las FARC, son las FARC, divididas estratégicamente los unos en el Congreso, los otros siguen disparando en el campo. Y vea Eso es usted lo... un ejemplo que seguro aquí en Colombia no les va a gustar a los mamertos. Un ejemplo de lo que es combatir la delincuencia es lo que está presentándose en El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Luego de varios meses en los que los niveles de violencia empezaron a aumentar
en El Salvador, recuerde usted por las maras salvatruchas, usted que conoce muy bien el nivel de peligrosidad y de terrorismo que siembran las maras en El Salvador. Pues muy bien, la Asamblea Legislativa, con mayoría que es oficialista del gobierno de Nayib Bukele, aprobó una solicitud que había hecho el presidente para combatir a las maras, que está orientado en reformar el Código Penal, donde se endurece la condena contra los pandilleros. Lo que ha ocurrido es que se declara un estado de excepción en el país luego de que se reportaran más de 80 asesinatos en un fin de semana. Ante esta situación, las imágenes, los videos que nos ha mostrado el gobierno de Nayib Bukele son sencillamente impresionantes. Y digo impresionantes, doctor Fernando, porque han logrado capturar decenas de pandilleros, que los vemos sin camisas, son empujados, son tratados de manera muy dura por parte de la guardia, subidos a camiones y llevados a las cárceles donde no ven la luz del sol. Y aparte de eso, hay racionamiento de la comida que les dan. Y aparte de eso, castigos. Esto para darle a conocer al mundo que realmente no le importa lo que haya que hacer con tal de que haya justicia. Entre esas normas aprobadas recientemente, la reforma que se aprobó el miércoles de la semana pasada, los miembros de las maras salvatruchas van a ser sancionados entre 20 y 40 años de prisión, mientras que los líderes van a recibir cárcel de entre 40 y 45 años. Esto es un hecho sin precedentes y un ataque frontal de una capacidad impresionante del Estado de El Salvador para deshacerse una vez por todas de las maras. Y él ha dicho, ¿quieren ver el ejemplo? Lo están viendo. Si quieren seguir en esto, esto es lo que les viene. Vea usted la diferencia. Mientras tanto, en Colombia, ciertos personajes prometen dialogar con el ELN para lograr la paz completa. Eso es lo que esperamos, la paz completa para toda América, pero esa paz no puede venir de quienes matan a la gente, de quienes la secuestran, de quienes la torturan, de las famosas maras en El Salvador o del ELN y las FARC en Colombia, para poner ejemplos muy próximos de esta tragedia que estamos soportando en América. Por fortuna, en Costa Rica ganó la derecha, ¿no? Tenemos que repetirles, el señor Chávez ganó las elecciones en Costa Rica y eso es un descanso dentro de este proceso de izquierdismo que traía América, Centroamérica y América del Sur. Y entre tanto, un tema para salir de este al oído, doctor Fernando, es vergonzoso. Se ha logrado establecer cómo más de 5.000 jurados de votación dañaron los formularios E14. Los formularios E14 que tienen que ver con la transmisión de datos y claveros que son fundamentales para el proceso de escrutinio. Vimos las imágenes de los E14. Doctor Fernando, han tachado, han hecho muñequitos encima de los E14, han llenado las casillas de palabras, han hecho todo lo que no se debía hacer con un E14. Por eso desde ya, tanto Procuraduría como Fiscalía empieza la investigación para individualizar a esos jurados de votación que sabotearon las elecciones dañando los E14 y lo que conduciría por fortuna a ese reconteo que es necesario en esas mesas para establecer realmente cuántos votos hubo y por quién los hubo. El que no interviene para nada es el registrador del Estado Civil, el personaje más siniestro que ha tenido Colombia en ese cargo, y ese cargo no ha sido muy bien servido en Colombia. Pero este sujeto es de lo peorcito que uno puede imaginarse, y esa fue la instrucción, y esa fue la selección, y ese fue el proceso que él siguió para garantizar unas elecciones transparentes. De mar, en un minuto estaremos con el doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, porque en términos de esa industria hay noticias de primera importancia como las explicábamos al comienzo de esta mañana. Francisco José Lloreda estará con nosotros en un minuto, y queríamos contarles que les estábamos hablando al oído.